Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 cronológico. Día 143. Segundo de Samuel capítulo 24, Primero de Crónicas capítulo 21 al 22 y Salmo 30. Escrito por Nicole Yeroge, leído por Débora Cázares de Rivera. Nos encontramos con una pequeña discrepancia de los dos relatos hoy. En Segundo de Samuel preguntamos, ¿por qué Dios haría que David hiciera algo, realizó un censo, que lo hace pecar? Este pecado de David causó la muerte de 70,000 hombres. Ese fue el castigo de Dios contra Israel. En Primero de Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién incitó a David a pecar? ¿Dios o Satanás? Santiago 1:13 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, Dios no nos tienta, pero sí nos prueba. Tal vez como Job, Dios permitió que Satanás tentara a David. David hizo lo que Dios permitió que se hiciera. Dios permitió, pero Satanás sugirió. Todavía es difícil entender a veces por qué Dios permite que Satanás engañe y haga el mal. Sin embargo, Dios siempre parece recibir la culpa por lo que Él permite que Satanás realmente haga. ¿Cuándo has culpado a Dios por algo que fue ocasionado por Satanás? ¿Por qué crees que a veces Dios le da permiso a Satanás? En última instancia, lo que sucede no es solo el castigo por haber hecho enojar a Dios contra Israel, sino también porque el corazón de David sigue siendo cincelado. Así lo vemos al final del capítulo y también al final de su vida. Dios permita que incluso cuando nosotras nos acerquemos al final de nuestra vida, dejemos que el Señor cincele nuestro corazón para que sea más como el suyo. A continuación, David empieza a preparar el camino para lo que vendrá después de su muerte. Me encanta el contraste entre la descripción de Salomón y la descripción de la casa del Señor. Un joven inexperto frente a algo sumamente magnífico, famoso, glorioso. Pero la decisión del Señor siempre es mejor al elegir a Salomón para construir el lugar más visitado, más allá de lo bello. Como dice Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, Él elige las cosas necias del mundo, como jóvenes e inexpertos, para avergonzar a los sabios. ¿Por qué eligió Dios a Salomón para que construyera la casa para el Señor en lugar de David? Porque había derramado sangre en abundancia y emprendido grandes guerras. Entonces eligió a su hijo Salomón en su lugar porque en su tiempo habría paz. David no tuvo el honor de construir y ver la casa del Señor, pero sí pudo prepararla. Vemos en el versículo 14 que el templo se construyó con muchos de los botines de las guerras de David. Estaba preparando a su hijo para que tuviera éxito en honrar al Señor. Por supuesto, fue por la sabiduría de Dios dada a Salomón que lo ayudó a construir la casa, así como muchas otras cosas que debía añadir al edificio. David se preparó abundantemente para honrar a Dios y no a sí mismo. Matthew Henry nos desafía bien cuando dice, cuando el Señor se niega a emplearnos en los servicios que deseamos, no debemos desanimarnos ni estar ociosos, sino hacer lo que podamos, aunque en una esfera más humilde. ¿Qué estás haciendo para preparar a otros para servir a Dios, especialmente si es una posición que deseas? ¿Cuándo has visto a alguien joven e inexperto hacer cosas poderosas? Salmo 30. Este salmo es una canción que fue cantada en la dedicación de la casa de David que vemos que fue construida en 2 de Samuel capítulo 7. Es quizá también una dedicación no solo del establecimiento de David como rey, sino también del glorioso establecimiento futuro del linaje de David, que es Jesucristo como rey y su casa para siempre. A lo largo del salmo, las alabanzas de David se dirigen al Señor en esta gozosa ocasión, mientras dedica su casa. Esto se debe a lo que Jehová ha hecho al librarlo de todos los problemas, como él dice, levantándolo, rescatándolo de los muchos peligros por los que había pasado antes de llegar a este día. En este mismo salmo tenemos la seguridad de que incluso cuando muramos y vayamos a la tumba, Él no nos abandonará allí, sino que nos resucitará.
David llama a otros a dar gracias al recordar el santo nombre de Jehová. Para meditar. Cuán grande es el carácter del Dios a quien alabamos. Sus promesas son seguras y las profundidades de su gracia son indescifrables. Qué maravilloso debe haber sido cantar este cántico de alabanza con David en esta gozosa ocasión. Y cuán maravilloso será para aquellos que lo cantarán de nuevo con él en el reino venidero. Te animamos a alabarle hoy y a declararle una de sus verdades a alguien más. Para más contenido como este, visita avivanuestroscorazones.com.